Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, un gusto verlos y saludarles una vez más. Esperemos que este fin de semana sea un fin de semana muy bueno para usted y bendecido en el Señor. Esta noche meditaremos en el capítulo 11 del libro a los Hebreos y unos versículos también del capítulo 12, del 1 al 2. Muchos hemos leído esta porción, créanme, y la hemos tomado como una historia muy alejada de nuestra realidad. Pero déjeme decirle que esta experiencia Dios quiere que tú y yo la vivamos todos los días de nuestra vida. Así que nuestro devocional se titula esta noche Atrévete a vivir y desarrollar tu fe. Corre con los gigantes. Aquí en este capítulo 11 nos habla de los gigantes de la fe. Y como te dije, ¿no? La tomamos a veces como una historia muy bonita. Pero fíjate que no, si tú analizas todo este contexto, te vas a dar cuenta que te está retando el Señor a que tú también empieces a actuar en la misma fe. Por favor, leamos estos pasajes. Vamos a leer hasta el versículo 40 y luego del 12 al 2. ¿Ok? Bien, fíjense lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Estamos esperando en Dios, estamos esperando su venida. No estamos viendo las cosas, pero sabemos, estamos convencidos. Y aún, por ejemplo, cuando oramos, estamos convencidos que Dios nos escucha. Y aunque no vemos las cosas, sabemos que Él va a responder en una forma maravillosa. Fíjese, y es interesante cómo la conecta inmediatamente el versículo dice, porque por ella, por la fe, dice, alcanzaron, fíjese, buen testimonio los antiguos. Abraham, Jacob, muchos de los siervos, Moisés, por esa fe alcanzaron un testimonio increíble, impactante, por esa fe que tuvieron ellos. Por la fe, fíjese, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Simplemente Dios dijo, fue el único que decreta, no el hombre, y se hizo. Por la fe entendemos que todo esto fue hecho. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho en lo que no se veía. Por fe entendemos esta parte. Y dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Y hasta la fecha, todavía esa fe, fíjese hasta dónde ha trascendido. Versículo 5, por la fe Enoc, otro hombre, fíjese que no lo merecía el mundo, ¿no? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que tenía fe en Dios y era un hombre que agradaba, íntegro. Y realmente el mundo no lo merecía y Dios prefirió llevárselo. Dice el 6, qué importante. Fíjense como que hace una pausa aquí para decirnos que es importante que nosotros tengamos esa fe como la de ellos, para seguir y para continuar con los gigantes de la fe. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entendamos eso. Vea la razón. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan, de los que no todos, de los que le buscan. 7. Por la fe Noé, fíjese, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como la lluvia, el diluvio, porque subía un vapor y la gente no creyó, él lo creyó por fe. Fíjese, dice que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vete a tu tierra, a tu parentela, al lugar que yo te indicaré, le dijo Dios. Él simplemente obedeció. Versículo 8. 9. Por la fe habitó como extranjero Abraham, dice todavía, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad. Fíjense qué interesante. Lo imposible de Dios se hace, lo imposible del hombre se hace posible en Dios. Y dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, lo había dicho. Versículo 12, por la cual dice, por lo cual también
uno de ese ya casi muerto, hablando de Abraham, fíjese, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, como la arena, dice, innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y fíjese qué bonito, y saludándolo, como diciendo, ahí está, ahí voy para allá. Fíjese qué bonito. Y dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es un punto muy importante. Yo no sé cómo te sientes, pero si tú no te sientes extranjero y peregrino aquí en la tierra, te estás aferrando a este mundo. Y no le estás hallando sentido al eterno ni al cielo. Por eso mucha gente se frustra porque dice, no, es que me estoy aferrando aquí. Sí, porque no te sientes como extranjero, no eres de aquí. Y peregrino que estás de paso. Y tenemos que entender esa parte. ¿Sí? Déjame decirle algo. Daniela García quiere unirse al video. No. ¿No? ¿Se puede? Bueno, vamos a ver. Dice, vean el versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y hermanos, ellos no, ellos sabían hacia dónde iban. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué importante estas palabras. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque por fe mostraron quién era su Dios y siguieron y dejaron todo con tal de servir a Dios. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hablando en esa parte de Abraham, de su cuerpo, de un cuerpo ya muerto, levantó descendencia. Versículo 20. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, fíjese, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, dice, de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hermoso esto. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, dice, habiendo sido recibido a los espías en paz. Y fíjese, aquí hace una pauta para hacernos reflexionar. Ponga atención al versículo 32, por favor. Hermano, porque esto es algo real, esto es Biblia, esta es la palabra de Dios. Y mira la exhortación y la pregunta que nos hace. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Prácticamente lo que está diciendo este pasaje, ¿sabes qué? Te puedo seguir contando de historias de estos hombres de grande fe, de estos hombres increíbles, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Aquí le podemos seguir,
Pero está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti que si vas a ser un gigante de la fe? ¿Qué hay de ti, de tu fe? ¿Qué hay de tu Dios? ¿Qué hay de tu experiencia con tu Dios? Mire, yo le puedo contar tantas experiencias de fe, cosas que he vivido, y aún de pruebas que paso, estoy, o seguimos pasando, o hemos pasado. Pero hermanos, esa es mi experiencia, pero ¿qué hay de la tuya? Cada uno va a tener una experiencia de fe delante de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú salgas adelante en todo momento. Y que seas como estos gigantes de la fe, que corramos con estos gigantes. Versículo 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, y no esas acerinas serrán los maderos de San Juan, ¿no? Sino que fueron cortados por el medio, hermanos, la verdad. Y mire, dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, escúcheme esto, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sin embargo, lo están esperando. Y lo esperaban siempre. Tal vez a muchos de nosotros no nos toque la venida del Señor, en el sentido de que vamos a ser arrebatados, tal vez nos adelantemos, pero aún así vamos a ser resucitados y con un cuerpo glorificado, transformados. Pero muchos de ellos, hermanos, estuvieron esperando con fe, y con fe siguen esperando todavía el ser un día arrebatados y ser glorificados. Versículo 40. Y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos habla de esa glorificación perfecta y hermosa que vamos a tener. Cuando yo era joven, hermanos, déjame decirle, y empezaba a incursionarme, todavía no iba al seminario, estaba preparándome dentro de la iglesia en ese aspecto. Dios ya me había llamado, pero estaba preparando todas las cosas para venir a prepararme acá a Puebla. Yo recuerdo que prediqué esta porción. Y al principio de la predicación, yo le dije a los hermanos, por favor, busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 41. Y repetí 3 veces, ¿eh? Nadie me dijo, pastor, son 40 versículos. No. Y al final les hice la observación. Si se dan cuenta, yo les dije al principio que buscaran en sus Biblias Hebreos 11, del 1 al 41. ¿Cuántos versículos tiene esa porción? Me dice, no, 40. ¿Por qué les dije 41, hermanos? Bueno, porque el 41 le toca vivirlo a usted. Y vean lo que dice el versículo 12, hermanos, 1 y 2. Por tanto, por esto que vengo mostrando, todos estos gigantes de la fe, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, se habla de estos testigos de la fe, estos hombres que hicieron muchas cosas para Dios y que tú también las puedes hacer. Fíjese lo que dice, estos gran nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Queremos correr como ellos. Dice, despojémonos de todo peso. De todas esas cosas que a veces nos impiden. Ay, no, es que caminar por fe es difícil. Quítate todos esos prejuicios, empieza a caminar por fe. Quítate todas esas cosas, esos obstáculos que tú mismo te pones. Este caminar se vive a la manera de Dios, no a tu manera. Por eso a veces no llegan las bendiciones. Por eso a veces Dios no te reta más allá, porque no está dispuesto a caminar por fe con estos gigantes. Y hermanos, esto no son historias bonitas que contamos los domingos, son historias de vida plasmadas en ellos y también en nosotros. Debe de entender esto usted. Y dice aquí, despojómonos de todo peso y del pecado que nos asedia, aquello que estamos tal vez consintiendo, porque si no, no vamos a poder caminar, no vamos a poder en verdad correr con los gigantes. Dice, y corramos con paciencia. Es una carrera que no se corre como caballo desbocado, sino con paciencia, perseverancia. Él dice la carrera que tenemos por delante. Ayer yo hablaba de lo que Pablo hizo. He acabado la carrera. He terminado esa carrera. Qué hermoso.
Y ve al 12. Hay una meta a seguir. No vas a correr a la deriva, no vas a correr simplemente como, ay, a ver a dónde voy. No. Dice, puestos los ojos en Jesús. La meta es ser como Cristo cada día. Dice aquí, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así de sencillo, hermanos. Mire, tú y yo hemos pasado, hermanos, cosas tal vez muy difíciles, que ellos tal vez también enfrentaron. Y, y fíjate, déjame decirte algo. Y a veces las cosas que nosotros pasamos son tan insignificantes y ya nos estamos muriendo. Si tu vida no es desafiada, entonces no estás viviendo a la manera de Dios. Todos los días Dios te va a desafiar. Vas a vivir simplemente a tu manera, no a la manera de Dios. Y quiero que observemos la pregunta del 32, otra vez. Esa pregunta es para ti y para mí. ¿Y qué más digo? O sea, te puedo seguir contando como te dije. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hermanos, déjame decirle algo. El Señor te está diciendo y te está retando. ¿Sabes qué? Yo te puedo seguir contando muchas cosas, pero ¿qué hay de tu experiencia de fe? ¿Qué me puedes decir de tu experiencia de fe? Toda tu vida, ¿cuántos años tienes al cristianismo? ¿Has corrido con los gigantes? ¿O has corrido y has huido de lo que Dios quiere hacer en tu vida? En vez de correr y enfrentar la realidad, huyes cada rato. Hermanos, crearnos un Dios a nuestra imagen es muy sencillo, pero crearnos un Dios que nos pide obediencia e ir allá es lo difícil, pero no imposible. No hay excusa. Tu fe puede ser como la de ellos. Así que corramos con los gigantes de la fe. Yo te pregunto, ¿estás listo? Si estás listo, hermanos, van a venir pruebas, van a venir situaciones, pero mire, viene la bendición. Y usted puede ser una persona que el mundo no sea digna de usted por esa fe que está viviendo. Pero si no quiere sufrir nada, no quiere vivir a la manera de Dios, pues no sé qué está haciendo en la vida cristiana. Porque la vida cristiana se trata de Dios, no de nosotros mismos. Ahorita que estoy preparando algunas de las conferencias para jóvenes que vamos a estar dando en julio, en Tasquillo, Hidalgo, de verdad te das cuenta todo lo que nuestros jóvenes están perdiendo, sus convicciones. No tenemos en verdad hoy jóvenes con convicción, es difícil encontrarlos. Hay muchos que están ahí solamente haciendo eco, pero no están transformando sus vidas, mis hermanos. No están transformando sus vidas, no están creyendo a Dios, creen todo lo relativo, pero no creen en Dios. No tienen esa experiencia de fe. Esperemos de verdad que se levanten. Yo te puedo decir, 20 años atrás yo veía jóvenes comprometidos. Hoy en día veo jóvenes condicionando a Dios. Jóvenes que no les puede decir nada, que ellos creen lo que quieren creer y vivir lo que quieren vivir. Pero ese no es Dios. Así que te invito a que corras con los gigantes de la fe y que te atrevas a vivir en fe para Dios. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias en verdad por este día. Gracias por esta noche que nos permite, Señor, llegar a fin de semana. Te pedimos que preparemos nuestro corazón para el domingo darte lo mejor. No ir, como decimos, a recargar las pilas, porque no es eso, Señor, no es ese concepto equivocado. Es ir y darte adoración y plenitud por todo lo que nos has permitido vivir en la semana y estar conectados contigo. Pero si vamos a cargar de, como decimos, las pilas, es porque no hemos vivido nada, Señor. Y pensamos que a eso vamos los domingos. No, el domingo es tuyo. El domingo es donde tú recibes la adoración, todo lo que nos has permitido aprender y que tú has hecho en nuestra vida y nosotros adorándote, Señor. Que te quitemos ese concepto equivocado que tenemos, que vamos a pedirte cuando tenemos que dar, Señor. Tenemos que rendirte lo mejor del trigo. Así que te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes y te damos permiso que en verdad conquiste nuestras vidas, nuestro corazón, los rindas de tal manera que corramos con esos gigantes de la fe, quitando todo peso y todo pecado que nos asedia en nuestra vida y corramos en verdad con fe y esperanza
puesto los ojos en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Vamos a estar viendo temas así. El lunes vamos a ver un tema también muy bonito y muy importante. Yo quiero desafiarte como pastor de aquí en adelante que empieces a vivir por fe. ¿Por qué te digo esto? Porque creo con convicción que el Señor viene pronto, hermanos. Y mi deseo es que te agarre el Señor haciendo su voluntad, no distraído. No distraído porque usted se puede quedar, hermano. No piense al revés, ¿eh? Si el Señor no lo haya haciendo así, pues usted se me queda acá y nos vamos a gozar grandemente con Él. Pero lo que vamos a pasar es muy complicado. Esperemos que Dios siempre lo haya usted haciendo las cosas correctas, su voluntad. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat y ha sido una bendición y un deleite estar con ustedes esta noche. Bendiciones.